El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al esclavo como a su amo. Si el dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede llegar y llevar el alma a la perdición, y el cuerpo quemarlo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Hemos llegado al final de nuestro primer día de encuentro de fe aquí en la Granja La Inmaculada. Y me siento muy, pero muy feliz de ver este lugar tan lleno. Nunca habíamos tenido tanta gente como hemos tenido hoy. Qué bonito, los felicito, les agradezco por venir. Y espero que en septiembre, que Dios nos va a dar la dicha de estar otra vez con ustedes, el segundo fin de semana de septiembre, podamos tener el lugar nuevo, mejor y más acondicionado para predicar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando en el mes de mayo los citamos a ustedes para que vinieran aquí en agosto, les dijimos que íbamos a celebrar a la Virgen María bajo la vocación de la Rosa Mística y de la Virgen Nuestra Señora de el Carmelo o la Virgen del Carmen. Hoy le dimos el lugar a la imagen de la Rosa Mística de estar al lado del altar, y mañana ustedes verán a la Virgen Nuestra Señora del Carmen. Y no podemos, mis hermanos y mis hermanas, dejar de hablar de nuestra Madre Santa, la Virgen María, que nos lleva siempre a un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero iluminar un poco con este bello mensaje, esta bella vocación de la Virgen María Rosa Mística, que es muy, pero muy controvertida hoy en día al interior de la iglesia. Porque hay gente que dice la Iglesia Católica no aprueba a la Virgen María Rosa Mística, otros dicen que sí. Cuando la gente me dice a mí, Padre Bernardo, ¿usted por qué ama tanto a la Virgen María bajo la vocación de la Rosa Mística? Si la Iglesia Católica no la ha aprobado, yo les digo, muéstrenme el decreto de desaprobación. Déjenme ver el decreto donde diga que no. Pero yo lo llevo, si quiere vamos, el 20 de septiembre voy a ir a Montessari. Vamos. Y hablamos con el obispo de Montessari. Y ustedes van a caer en la cuenta que allá hay una aprobación diocesana. Un santuario muy bonito, muy concurrido. Y algunos dirán, ¿y por qué, padre, ya ha ido? No, vea que nunca he ido. Voy a ir por primera vez a Montessari. Pero hace muchos años
estuve en Panamá en el 10º Congreso Internacional de Santa María Rosa Mística, y fue predicado por el obispo Montessari, por el vicario de la diócesis y por un teólogo que venía por allá de Italia. Y hablaron muy, pero muy bonito, muy profundo, acerca de la Santísima y de la Purísima Virgen María bajo la vocación de la Rosa Mística. Ahora bien, tengo que decirles, la única revelación pública está en Jesús de Nazaret. Nosotros lo único que estamos obligados a creer es lo que está contenida en la divina revelación, en la revelación, lo que llamamos nosotros la Biblia. De ahí en adelante todas las revelaciones son privadas. Y la Iglesia Católica no obliga a creer, propone, muestra, enseña, acompaña, dirige, pero no obliga, porque nadie puede ser obligado a creer en una revelación privada. Como los hermanos que reciben mensajes de Dios o de la Virgen y a veces se ponen muy enojados porque uno como que no les pone mucha atención a algunos mensajes y dice, pero es que Dios me dice que me creas, y le creo, pero no estoy obligado a creer en algo que no esté contenido verdaderamente en la Sagrada Escritura, aunque los católicos tenemos 3 fuentes de revelación: Biblia, tradición y magisterio. Pero vea qué bonito esto. Pensemos en la Virgen María Rosa Mística y podemos decir lo siguiente: ¿qué es ser Rosa Mística? Rosa Mística es ser parte del cuerpo místico de Cristo. Nosotros pensamos en una rosa que tal vez se marchita, que se corroe. No, la rosa mística no es una rosa. La rosa mística quiere decir que usted y yo somos cada uno un pétalo, que al ser unidos formamos el cuerpo místico de Cristo, que es la rosa de Sarón. Eso es ser rosa mística, ser parte del cuerpo místico de Cristo. ¿Y quiénes son parte del cuerpo místico de Cristo? Pues todos aquellos que hemos sido bautizados en la iglesia y que fuimos adheridos, unidos al cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza. Y en la Biblia, ¿dónde podemos nosotros defender ese pensamiento? Pues lo podemos defender viendo a la Virgen María junto a la cruz del Calvario, cuando el Señor le dice en San Juan 19:25 en adelante: madre, hay a tu hijo, hijo, hay a tu madre. El Señor le está entregando a su discípulo amado a su mamá, y el discípulo amado la acogió desde aquella hora en su casa, en su vida, en su existencia, en su corazón, en su fe. Y en el discípulo amado estamos representados todos y cada uno de nosotros, que hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Decía San Ignacio de Antioquía: la Virgen María subió al Calvario con un hijo, Jesús de Nazaret, y bajó con miles de hijos representados en el discípulo amado. Dice la Iglesia Católica en su teología: en el orden natural, la Virgen María dio a luz solamente a un hijo llamado Jesús. Pero en el orden de la gracia es madre de miles de hijos que hacen parte del cuerpo místico de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Somos parte del mismo cuerpo, y el ojo no le puede decir a la mano: no te necesito, ni la mano al pie, porque somos parte ¿de qué? De un mismo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Sin embargo, vea qué bonito esto. El mensaje de la Virgen María en esta aparición privada, en esta revelación, es profético. Pero, como toda profecía, la historia de la iglesia ha ido descubriendo el cumplimiento de este mensaje profético de nuestra Madre Santa. Sin embargo, en el año de 1946, 24 de noviembre, en un pueblito del estado de Brescia, en Italia, una enfermera llamada Pierina Ghigi, en un hospital, tiene una visión, y se aparece la Virgen María vestida como con un vestido morado, entre morado y gris, como penitencial, y tiene 3 espadas en su pecho, y la Virgen María dice: oración, sacrificio y penitencia. Al siguiente año, el 13 de junio del año de 1947,
la Virgen María vuelve a manifestarse. Dios le permite a la Virgen que se manifieste a esta enfermera con las mismas características. Un vestido penitencial entre morado y gris, con 3 espadas en su pecho, diciendo oración, sacrificio y penitencia. La tercera aparición, el 13 de julio del año de 1947, ya la Virgen María no se muestra vestida de gris, vestida de morado penitencial, sino que se muestra blanca, resplandeciente, y en lugar de 3 espadas en su pecho, tiene 3 rosas, como la vemos en esta imagen. Una rosa blanca, una rosa roja y una rosa amarilla o dorada. ¿Por qué? Porque es hija de Dios Padre, virgen purísima y castísima antes del parto. Roja porque es madre de Dios Hijo, virgen purísima y castísima durante el parto. Y dorada o amarilla porque es esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto. Y la Virgen María, cuando se aparece aquella mujer, le dice: yo soy la Inmaculada Concepción, uniendo esta manifestación a Lourdes, uniendo esta manifestación a la iglesia, uniendo esta manifestación a la teología. La Inmaculada, por eso esta granja se llama la Inmaculada, porque la Virgen María Rosa Mística dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Ya la Iglesia Católica había estipulado el dogma de la Inmaculada Concepción con el Papa Pío IX, ¿no? Aquel 8 de diciembre. ¿Me hago entender o no? Yo soy la Inmaculada Concepción, Madre de Dios. Ya la Virgen María, en el tercer concilio ecuménico del año 431, había estipulado el dogma de la maternidad divina. Virgen María como Teotocos, así se va a llamar la casa sacerdotal que vamos a construir allá a la orilla del caño, del río. Teotocos, porque va a ser una casa para sacerdotes. Teotocos, Madre de Dios. Año 431, tercer concilio ecuménico, primero Nicea, segundo Constantinopla, tercero Éfeso. 325, 381, 431, Virgen María, Madre de Dios. Yo soy la Inmaculada Concepción, Madre de Dios. Pero dijo algo que los teólogos, los prelados, los dirigentes religiosos de la época quedaron así. Porque la Virgen María dijo: yo soy Madre de Dios y Madre de la Iglesia. ¿Madre de la qué? Y vea qué bonito esto. Se dio un título que no hacía parte de la Mariología católica. ¿Y por qué no hacía parte de la Mariología católica? Porque el mensaje de la Virgen María bajo la vocación de la Rosa Mística es profético. Profético. Está visto siempre a futuro. Que es la visión de los judíos, ver siempre a futuro. Un judío nunca ve el pasado, siempre va a futuro. Es una visión escatológica. Madre de la Iglesia. Y se le conocida en la Iglesia Católica como Santa María Rosa Mística. Y pido para los consagrados oración, sacrificio y penitencia. Hay gente que traduce mal esta petición, dice: pido para los sacerdotes. No, la Virgen María no solamente está pidiendo por nosotros. Qué bonito y qué orgullo y qué honor que la Madre de Dios pida por nosotros los sacerdotes. Hay una crisis muy profunda al interior del episcopado y del clero en la Iglesia Católica, una crisis de identidad, una crisis espiritual, una crisis verdaderamente profunda. Sin embargo, la Virgen María no solamente dice por los sacerdotes somos los consagrados por excelencia, los hijos predilectos de la Virgen. Sin embargo, ella dijo fue consagrados. ¿Y consagrados es quién? Los bautizados. Hemos sido consagrados como hijos de Dios. Levante la mano, ¿cuántos aquí son bautizados en la iglesia? Levanten la mano. Bueno, estoy en la iglesia correcta, en la iglesia de Cristo. Bajen la mano. Consagrados son los confirmados en la Iglesia Católica. ¿Quién ha hecho la confirmación? Levanten la mano. Bien, continúo en la Iglesia de Cristo. Consagrados son aquellos que han llegado al sacramento del matrimonio. ¿Cuántos están casados aquí? Ay,
No, ahí sí le tiembla la mano. No, no sea cobarde, levante. No le van a pegar hoy. A ver, levante la mano a los casados. ¿Han sido consagrados ustedes frente al altar? ¿Consagraron su matrimonio? Consagrados somos los que a través del sacramento del orden hemos sido consagrados al servicio del altar. Padre Bernardo Moncada y muchos sacerdotes que ustedes conocen en el mundo entero, diáconos, presbíteros y obispos. Compartimos el sacerdocio único de Jesucristo, cada uno en su grado. Diáconos en tercer grado, presbítero en segundo grado y el obispo en primer grado. El obispo es el sucesor directo de los apóstoles, en aquel que preside la plenitud del Espíritu, aquel que es el padre y pastor. El obispo es más padre que nuestro propio padre. Eso suena muy bonito. Escúcheme bien. Somos consagrados aquellos que a través de un acto de piedad nos hemos consagrado a Dios a través del corazón de la Virgen. Yo por ahí veo hombres que manejan una cadena y en la cadena hay una medalla de la Virgen. Eso significa consagrado a Dios a través del corazón, a Jesús por María. Y la cadena significa esclavitud, lo que dijo la Virgen, doulos, he aquí la esclava del Señor, esclavos de Jesucristo a través del corazón de la Virgen María, consagrados a Dios a través de su corazón inmaculado. La Virgen María pide por la iglesia total, por los consagrados, que somos todos los que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. Así que no se excluyan ustedes diciendo que los consagrados son los únicos llamados sacerdotes. No, todos somos consagrados. Sin embargo, vea qué interesante. Pobrecita esta enfermera Pierina, que estando allí en Montessori fue malentendida y como dice Eclesiástico capítulo 2 versículo 1, si estás dispuesto a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Cada persona que quiera servirle al Señor tiene que pasar persecuciones. San Pablo se lo dijo a Timoteo. Todo el que quiera vivir en santidad tiene que sufrir persecuciones. El Señor lo dijo. San Mateo 5:11, bienaventurados ustedes cuando los injurien, los persigan, los calumnien y hablen toda clase de mentira contra ustedes por causa de mi nombre. Alégrese y regocíjese en santos de gozo, porque su premio será grande en los cielos, dice el Señor. Así que si le mandan una carta en contra suya, no se asuste. Alégrese, regocíjese y salte de gozo. ¿Por qué? Porque Dios nos está levantando a la categoría de ¿qué? De profeta. Lucas 6:26 dice: ay de ustedes. ¿Saben qué significa un ay en la boca de Jesús? Maldito. Eso significa, lea la Biblia, dicen las maldiciones, una malaventuranza, un ay. Ay de ustedes. La cuarta y última malaventuranza del Evangelio según San Lucas, del sermón de la llanura, que nos presenta: ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque así mismo hicieron con los falsos profetas, dice el Señor. El santo cura de Ars decía una frase: si usted no se encuentra de frente con el diablo en el camino del Señor, es porque lo tiene al lado tomado de la mano. Si usted no se encuentra con persecuciones, asústese, porque al árbol que da frutos es el que le tiran piedra. Vea qué bonito esto. Esta enfermera, Pierina Gigi, fue malentendida y fue tan dura, tan recia la persecución, que le tocó salir de este pueblecito de Italia llamado Montessori e irse a otro pueblecito llamado Fontanella, donde está la fuente de la gracia. Y yo le pido a Dios, esa fuente de la gracia que tenemos aquí, ahí en la gruta de la Virgen, usted puede sacar el agua. Trajimos agua de todos los santuarios marianos y con esa agua, de una manera simbólica, bendijimos este pozo para que el agua que esté en este lugar también tenga la gracia de Dios y sirva para sanar a los enfermos, igual que en Fátima, que en Lourdes, igual que en los santuarios marianos. Y persiguieron a esta mujer de una manera terrible, que le tocó cambiar de dirección. Pero como decía la primera lectura tiene una frase muy bonita: ustedes intentaban hacerme mal, pero Dios siempre quería hacerme el bien. Uy, esa palabra me encantó. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien
para dar vida a un pueblo numeroso como hoy lo somos. Ustedes intentaban hacerme mal. Ustedes me persiguieron, me botaron a un hueco, me vendieron a los enemigos, pero Dios estaba utilizando esto para hacerme bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Qué dice? Todo pasa para bien de los que aman al Señor. Ustedes intentaban hacerme mal, pero Dios intentaba hacerme el bien. Vea qué interesante esta monja, esta hermana vidente, le tocó irse a otro pueblo, pero allí Dios utilizó una fuente para convertirla en fuente de gracia, y donde muchas personas han logrado sanar, fontanela, sanar de enfermedades terribles, porque Dios así manifiesta su gloria. Y no se preocupen por la persecución, que todo pasa para bien de los que aman al Señor. Y por más que intenten hacer mal, siempre hacen bien. Un ejemplo: cuando persiguen a una persona o a una comunidad a través de cartas, a través de comunicados, diciendo cosas verdaderas y cosas falsas, ¿saben qué hacen con eso? Hacer más famoso un lugar. Y la gente más acude y más acude y más acude, por lo que es de Dios prospera. ¿Qué le dijo Gamaliel a aquellas personas que perseguían a los apóstoles? ¿Qué les dijo? No persigan a estas personas, porque si lo que ellos hacen es de Dios, ustedes se están enfrentando contra el mismo Dios. Y si esto no es de Dios, pues va a desaparecer, dijo Gamaliel. Entonces no se preocupen, porque todo pasa para bien de los que aman al Señor. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, en aquel lugar, en octubre del año 47, 13 de octubre, había un sembrado grande así de trigo, de espigas, y empezaron ella a ver cómo la Virgen María corría sobre estas espigas, y la gente que no veía a la Virgen empezaba a ver cómo las espigas brotaran. Y entonces con todo ese trigo se hizo pan, hostia, y fue enviada a Roma, donde se promulgó una comunión reparadora. Todo el 13 de octubre de cada año hay que hacer comunión reparadora por los pecados de los consagrados. Porque vea qué bonito esto. Los pecados de los consagrados, de los bautizados, de los confirmados, de los casados, de los ordenados. Esas eran las 3 espadas que la Virgen María tenía en el pecho. La primera espada traducía o significaba el pecado mortal de los consagrados. La segunda espada era los consagrados que por el pecado mortal perdían su misión, su consagración. Y la tercera de aquellos que perdiendo su visión, su consagración, iban en contra de la Iglesia Católica. Y entonces la Virgen María hace un llamado a hacer una comunión reparadora. Vea qué interesante esto, qué profético. Hoy en día hay que hacer mucha reparación por las blasfemias y por todos los actos de pecado en contra de la Eucaristía. Un ejemplo: que el pueblo comulgue en la mano es un pecado mortal terrible. Tan terrible que la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía que hay un pecado peor que el aborto, y es comulgar en la mano. ¿Cuántos actos de reparación debemos hacer nosotros por los pecados? Sin embargo, este mensaje de la Virgen María no solamente es profético para nuestros tiempos, sino que lo hemos visto cumplido a lo largo de la historia. La Virgen María pedía especialmente por los sacerdotes, por los consagrados, porque algo terrible venía sobre la iglesia. Y la historia nos lo muestra. ¿Cuál es el concilio ecuménico número 21? ¿Cómo se llama el concilio número 21? El Concilio Vaticano II. Del año 1962 al 1965. Lo inició el Papa San Juan XXIII y lo culminó su santidad Pablo VI. Y vea qué hermoso esto, porque resulta que el Concilio Vaticano II tiene 16 documentos. Y dentro de esos 16 documentos tiene 4 constituciones dogmáticas. La primera, la Lumen Gentium, sobre la iglesia. La segunda, el Sacrosanto Concilio, sobre los sacramentos, la celebración litúrgica.
Tercero, la Dei Verbum, sobre la palabra de Dios. Y cuarto, la Gaudium Spes, que son los gozos y las esperanzas de la Iglesia Católica en el mundo contemporáneo, o el famoso giro antropológico, la salida de la Iglesia Católica de estar encerrada en sí misma para tener un encuentro con el mundo contemporáneo. En la primera y en la segunda hubo cambios profundos dentro de la Iglesia. El mismo orden sacerdotal. Vea qué interesante esto. Aquellos que estaban encaminados a la consagración sacerdotal tenían que pasar unos procesos. Primero la candidatura y después recibían algo que se llamaban ministerios menores. El ministerio menor del lectorado, el ministerio menor del acolitado. Después recibían el exorcizado, el subdiaconado, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Eran los ministerios menores. Con la reforma del concilio, los ministerios menores pasaron a ser ministerios laicales. El lectorado del acolitado también fue propuesto para los laicos. Por eso los laicos pueden leer dentro de la liturgia, porque pueden ser lectores, pueden acolitar dentro de la liturgia, pueden servir como ministros extraordinarios de la Eucaristía, porque ese ministerio de acolitado pasó de ser un ministerio menor a un ministerio laical. Hoy en día hay tres: el lectorado, el acolitado y ¿cómo es el tercero? No, que el Papa Francisco lo instituyó. La catequesis. Los catequistas reciben un ministerio laical. Son tres. El exorcizado. ¿Qué pasó con el exorcizado? Pues la Iglesia Católica lo saca de este corpus de ser un ministerio menor. Todo el que iba hacia el presbiterado tenía que recibir el exorcizado, podían exorcizar, y entonces lo envía al corpus o corpus de los sacramentales. Si ustedes leen el derecho canónico, desde 1162, si mi memoria no me falla, hasta el 1172, dice que el exorcismo es un sacramental dentro de la iglesia, como el agua, la sal, el aceite, las medallas, objetos benditos. El exorcismo es un sacramental, y dice: solamente los ordinarios del lugar, el obispo diocesano es el exorcista, nadie más, el obispo, o en su defecto a quien el obispo delegue. El obispo le da un permiso a un presbítero. Ya no es todo el que iba encaminado hacia el orden, sino solamente los presbíteros designados por el obispo. Lo dice el Concilio Vaticano II en esta reforma. En el derecho canónico, solamente el ordinario del lugar es el exorcista. Podrá ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos o a quien el obispo delegue. A mí me delegó mi obispo en el año de 2016 como exorcista, y ejercí como exorcista hasta que Monseñor murió por el COVID el 23 de junio del año 2020. Eso es interesante que lo tengamos en cuenta. Solamente el obispo es el exorcista o a quien el obispo delegue. Lastimosamente, en esta crisis espiritual y de identidad que tenemos al interior de la iglesia, hay muchos obispos que no creen en la asistencia del diablo, y por lo tanto tampoco delegan ningún exorcista para que acompañe a la gente. Y cuando la gente no tiene un acompañamiento, una pastoral de liberación bien formada dentro de una diócesis, pues terminan de los brujos, cargando los amuletos, las limpias, los fetiches, los talismanes. Ojalá que en cada diócesis o en cada lugar donde haya un sinnúmero de gente se pudiera tener un exorcista que atendiera a las personas, los casos de liberación. Yo tenía casos de gente que viajaba desde Asia, desde Europa, desde Estados Unidos, a gozar de una oración de liberación. Claro que toca, como les dije en la primera predicación, enraizarlos en Jesús. La Iglesia Católica tiene hombres casados que son ordenados sacerdotes de tercer grado, que son los diáconos. El diácono es la única persona en la faz de la tierra que goza de los 7 sacramentos. Es un hombre casado, ordenado sacerdote de tercer grado, llamado diácono. Está el diaconado permanente y está el diaconado transitorio. Aquellos que vamos encaminados a una ordenación presbiteral, tenemos que ser ordenados diáconos por un tiempo corto de 6 meses, máximo 5 años, y después somos ordenados presbíteros, que es sacerdocio de segundo grado. Y el sacerdocio de primer grado real
el sucesor directo de los apóstoles, en el cual reside la plenitud del Espíritu, y son nuestros padres y pastores, más padres que nuestros propios padres, son los obispos. Episcopo, el que vigila por encima del hombro. Y hubo más cambios al interior de la liturgia de la iglesia, que cuando se puso en función la Sacrosanto Concilium, unos años después de terminado el Concilio Vaticano II, el 30% aproximadamente del clero desertó de la iglesia. El 30% de los curas, de los religiosos, colgaron los hábitos, la sotana, y se fueron de la iglesia católica romana. Ahí aparece la iglesia católica antigua, aparece Lefebvre, aparecen muchos movimientos fuera de la iglesia que no aceptan el Concilio Vaticano II. Pero, ¿qué pasa? Se descubre, se cae en la cuenta de que el mensaje que la Virgen María había dado en el año 47 era un mensaje profético, porque venía pidiendo por los consagrados por excelencia, que son los sacerdotes, porque algo terrible venía contra la iglesia. Y sucedió esto: la deserción de tantas personas de los seminarios, de los conventos, de los institutos de vida consagrada, del orden sacerdotal. Pero también vino una grandeza muy bonita, y es que en un documento llamado la Lumen Gentium, que tiene 8 capítulos, el capítulo 8 de la Lumen Gentium habla lo que la Iglesia Católica piensa lo referente a la Virgen María. Y su santidad Pablo VI le da un título a la Virgen María que no hacía parte de la Mariología católica, pero que se venía pidiendo desde el año 47 en Italia, que es el título de Mater Ecclesiae. La Virgen María como Madre de la Iglesia. Y por eso la Iglesia Católica reconoce a la Virgen María como Madre de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Y eso no es nada. La historia misma le da la razón a este mensaje profético de la Virgen María. En el año 2018, en febrero del año 2018, el Papa Francisco instituye una memoria obligatoria. Y dice que el lunes después de Pentecostés se celebre la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia, que era el título que venía pidiendo la Virgen María desde el año 47 en Montesario, por el cual algunos prelados no le pusieron atención y creyeron que era algo falso. Sin embargo, la historia de la iglesia misma le ha ido dando la razón a este mensaje profético, ingresando este título dentro de la liturgia católica por el concilio y por el Santo Padre, el Papa Francisco. Hoy en día llamamos a la Virgen María Madre de la Iglesia, es decir, Madre de Dios y Madre nuestra, como dicen en México cuando rezan el Ave María. Santa María, Madre de Dios, y repiten ellos, y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores. Porque esto es ser rosa mística. Rosa mística no es ser una rosa que se marchita, que se corroe. Rosa mística es pertenecer de una manera real al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica, y no somos huérfanos. Dijo el Papa Francisco en Portugal el 13 de mayo del año 2017, tenemos Mae, tenemos Madre, y nuestra Madre es la Madre de Dios, la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Dos cositas para terminar. La Virgen María es conocida como Nuestra Señora de la Salud, uniéndose a Lourdes, porque se aparece en un hospital y al lado de la Virgen María siempre toca poner una imagen de San Rafael, arcángel. Y San Rafael arcángel es medicina de Dios, Rafael. Rafael. Él es Dios, Rafa, sanación. Dios sana. Yahvé Rafa, Dios sana. Rafael, el Dios, Rafa sana, medicina de Dios. Y ella es la enfermera del cielo que se aparece en un hospital, y por eso se conoce como Virgen de la Salud, uniéndose a la Virgen de Lourdes, a la Inmaculada Concepción de Lourdes. Y por esa razón es que nuestra Madre Santa ruega ante su Hijo Jesús para que los enfermos sanen. Pero también es la patrona de los exorcistas. ¿Y por qué?
Porque como se aparece con San Rafael arcángel, según el libro de Tobías, es el arcángel que Dios envía para amarrar, encadenar a un demonio llamado Asmodeo. Y por esta razón, en esta aparición, en esta manifestación, en esta revelación privada, encontramos el ministerio de sanación y liberación de una manera espléndida. Porque si descubrimos lo que Dios hizo a través de la Virgen y sigue haciendo, vamos a descubrir las maravillas de Dios. Ahora, cuando uno es devoto a la Virgen María, bajo la vocación de la rosa mística, ella le da regalos, o Dios envía regalos a través de ella. En la Iglesia Católica eso no es nuevo, le decimos Madre de Misericordia, porque la misericordia de Dios es eterna, pero la quiere dar a través de su mamá. O Virgen del Perpetuo Socorro, porque el socorro del Señor es grande y eterno, y Él entrega ese socorro a través de su mamá. O auxilio de los cristianos, porque el auxilio de Dios es infinito, y Dios auxilia a través del corazón de su mamá. Entonces la Virgen María le ruega a su hijo para que recibamos regalos, y cuando uno es muy devoto de la rosa mística, aparecen brillos, escarchas, que los enemigos de Dios y de la iglesia dicen que eso es cristalterapia y que eso es de la nueva era. No, no es eso. Somos tan pecadores que no podemos descubrir la grandeza de Dios, y entonces la Virgen María da unos brillos que tienen un significado. Le voy a decir 3. Los brillos dorados. Muestro la grandeza de mi corazón, sanando algo físico, psicológico, moral, aunque el que sana es Dios, ella solamente lo pide. Sanación, escarcha dorada, sanación. Escarcha plateada, inclino mi corazón hacia el débil, sanando algo físico, psicológico, moral, es la dorada, y te muestro la grandeza de la magnanimidad de mi corazón, pídeme lo que quieras, don de milagros, la plateada. Y la azul, te muestro la cercanía de mi corazón, estoy contigo, estoy junto a ti. Y hay algunos otros colores que tienen un significado. Yo los invito a que nos volvamos muy devotos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, pero en especial a través de la advocación de Santa María Rosa Mística, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.